proceso de transformaciones que hemos emprendido desde el año 2006, desde el 22 de enero del 2006, tiene como fundamento sustantivo de la propia revolución lograr su soberanía. Una revolución que no se pertenece a sí misma, una revolución que no ejercita su propia soberanía, su dominio sobre sí misma, territorialmente, políticamente, económicamente, no puede llamarse revolución. Podrá llamarse reforma, transición, estaremos en una situación a caballo entre un ciclo político y el otro, pero una revolución se caracteriza esencialmente por este atributo sustantivo que es la soberanía. Y la soberanía consiste en tomar decisiones al amparo de una voluntad colectiva que proviene fundamentalmente de la sociedad, del pueblo, de las organizaciones sociales. Por lo tanto, la revolución boliviana, la primera tarea que tiene que emprender en estos años es una tarea de desmantelamiento y de desocupación de todos aquellos agentes que interfieren, bloquean o perturban el ejercicio de la soberanía de esta revolución. Esta es la tarea fundamental, es la tarea histórica que hace que la revolución se trascienda a sí misma, se fortalezca, se reivindique cada minuto que pasa, porque la historia que antecede a esta revolución es la historia del despojo, es la historia de la infamia, es la historia de la ocupación, es la historia de la dependencia. Este atributo de recuperar la soberanía del Estado boliviano, que hoy día está encarnada por las organizaciones sociales, por los movimientos populares, por los pueblos indígenas, tiene que ser honrada en su ejercicio. Consecuentemente, la primera tarea que se impone el gobierno del presidente Evo Morales, nuestro gobierno, la voluntad popular, es ese proceso de desmantelamiento, de desalojo y de desocupación de todos aquellos que creyeron que Bolivia no solamente era el patio trasero, sino que creyeron que el territorio boliviano, sus recursos naturales, su sistema político era una prolongación caprichosa de intereses extranjeros. En este contexto, nuestro gobierno ha tenido que asumir decisiones trascendentales, probablemente decisiones que nos exceden en capacidad política, en capacidad de contener la misma decisión. El segundo desafío, y que tiene que consagrar el primero, que tiene que materializarlo, porque tenemos las revoluciones, estos procesos de transformación y de cambio, tenemos que abandonar la retórica del imperialismo y ejercitar el antiimperialismo todos los días, y por lo tanto, acá la tarea comienza por la desajenación, por la descolonización mental y cultural de los pueblos. Porque los pueblos que no se asuman a sí mismos como responsables de su destino, ya tienen el destino hipotecado. Consecuentemente, los pueblos que no definan ese destino, van a tener un destino que lo definan desde afuera, desde arriba. Consecuentemente, esta tarea del desmantelamiento, de la injerencia, de las decisiones, de las instituciones, de las entidades que interfieren en la soberanía, tiene que materializarse
en un programa y fundamentalmente en un destino de nación, de patria. Y precisamente en eso consiste este trabajo que estamos haciendo como gobierno de constitucionalizar la estrategia antiimperial. La Asamblea Constituyente, que ha logrado producir una nueva constitución política del Estado, también tiene que despojarse de esta herencia histórica de la sumisión, de la subordinación, de la injerencia. Y si queremos transitar hacia otro periodo histórico de signo político distinto, donde la voluntad popular sea la que defina ese destino, por principio, esa Constitución tiene que encarnar una estrategia global de descolonización y de lucha antiimperial. La Constitución Política del Estado Boliviano, la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, en primer lugar, no reconoce la existencia, la presencia, y más bien rechaza categóricamente la presencia de cualquier base militar en territorio boliviano. No hay ninguna posibilidad de aquí en adelante que alguna entidad militar extranjera pueda tomar posesión de cualquier territorio en Bolivia. A diferencia de lo que ocurrió hasta el año 2006, cuando Bolivia, en definitiva, era un territorio ocupado, un territorio militarmente intervenido, un territorio que era el punto, que era el centro de gravedad, probablemente, de otras estrategias de expansión imperial en la región y, por lo tanto, la importancia que tiene Bolivia para los Estados Unidos tiene que ver con la posición geoestratégica y, por lo tanto, si Bolivia tiene que contribuir a la región, tiene que desmantelar esa posición geoestratégica favorable para los Estados Unidos y tenemos que recuperar el dominio de este territorio para generar estabilidad regional, para recuperar dominio territorial, porque no es cualquier territorio el territorio de Bolivia, es un territorio riquísimo en recursos naturales. 1/3 del territorio boliviano es un territorio amazónico. En el territorio amazónico no existía Estado, lo que existían eran instituciones preestatales, pero que convivían con agencias de seguridad posmodernas como las que provienen de la DEA y de la CIA. Esta convivencia extraña tiene que terminar, y tenía que terminar con la nueva Constitución Política del Estado. El segundo elemento de una Constitución Política del Estado antiimperial tiene relación estrecha con la recuperación de los recursos naturales. Nunca más un Estado puede ceder sus recursos naturales a empresas extranjeras, nunca más el Estado boliviano cederá sus recursos naturales a iniciativa privada asociada a lógicas de saqueo. Para tener un Estado antiimperial debemos recuperar el atributo de la soberanía ejercitada sobre el territorio, sobre los recursos naturales. Y por supuesto, también esta Constitución tiene que ver acerca de la facultad que obtuvieron diplomáticos norteamericanos en Bolivia. Cualquier ciudadano norteamericano en Bolivia hasta el año 2006 tenía más valor, más importancia que cualquier ciudadano boliviano nacido independientemente de su origen étnico o religioso. Un norteamericano valía más que el presidente de la República en Bolivia. Eso se terminó. Y se terminó porque precisamente el viejo sistema político en Bolivia, que era una agrupación, una sociedad de partidos políticos delictivos, delincuentes, había hipotecado la soberanía precisamente
para que agencias extranjeras gobiernen sobre ese vacío. El pacto que se construyó para establecer el modelo neoliberal en Bolivia pasó por un pacto de complicidad entre agencias de los Estados Unidos y los gobiernos neoliberales, porque en Bolivia no gobernaron los presidentes, sino las agencias de USAID. Y las políticas sociales, económicas, el desempeño de las instituciones no estaban definidas por el Estado, sino por aquellas entidades que financiaban el funcionamiento paralelo de estas instituciones. Por lo tanto, había un superestado en Bolivia que se llamaba Embajada de los Estados Unidos y sus agencias a través de USAID. Las